Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista y diputado nacional Ricardo López Murphy para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por estar una vez más aquí. Muy bien. Bueno, como hablamos en el primer bloque, en los últimos días el dólar libre retomó la senda alcista. Hoy el dólar blue cerró en torno a los 316 pesos y el MEP, tras superar los 330 pesos, cerró por debajo de esa cifra. Como parecía, Ricardo, que el dólar libre se iba a calmar luego del anuncio, ¿no?, la semana pasada del dólar soja a 2, pero no fue así, ¿no? Retomó en estos últimos días el camino alcista. Hay un trasfondo natural para eso. A ver, tenemos una inflación de prácticamente 100% en términos normales, tenemos un déficit fiscal que no es financiable, no hay forma de financiarlo, tenemos un problema con la deuda en pesos, yo diría, y la deuda en dólares, pero más serio me parece que es el de la deuda en pesos. Y a todos esos, y tenemos un problema de reservas brutal. Yo diría que como telón de fondo está la sequía. Además, o sea, si todos esos problemas eran de por sí muy complicados, si además la sequía afecta a nuestro sector más productivo, más competitivo, que es las exportaciones agropecuarias, que son más o menos 10 veces su relevancia en el producto. Bueno, se hablaba, ¿no?, en estos últimos días, por ejemplo, que la sequía va a generar una pérdida de 4.000 millones de dólares en la venta de las exportaciones de trigo. Claro, por pero ejemplo, está ¿no? cebada, está la cosecha gruesa. Yo creo que vamos a un problema de 12.000 millones de dólares. Ese es un número, a mi modo de ver, infinanciable. Entonces vamos a una corrección de actividad y cambiaria. ¿Cómo va a ser eso? Yo creo que esta gente lo va a tratar de demorar, pero cuando uno va poniendo presión sobre una corrección inevitable, lo que ocurre es que es como un resorte eso. Después, pues, es decir, si uno corrige a tiempo, el dolor es mucho menor que si deja avanzar la enfermedad. Vos marcás, ¿no?, todas estas cuestiones y hay una intención, ¿no?, del Ministerio de Economía de llevar la inflación mensual al 4% en estos próximos 3-4 meses. Pero eso no es realizable consistente con los problemas monetarios, fiscales, del mercado de capitales que nosotros tenemos. Eso supone una voluntad de adquisición de deuda por parte del sector privado que yo no veo los actores institucionales para eso. En el mundo no es que la deuda la compran los individuos, la compran las instituciones. Nosotros no tenemos instituciones en el mercado de capital porque la hemos destruido toda. Este gobierno, en su versión anterior. En síntesis, entonces, ¿cuál es tu expectativa inflacionaria para el año que viene? Por ejemplo, una importante consultora señalaba, ¿no?, que en el mejor de los casos, en el mejor de los escenarios, la inflación del año que viene va a estar en torno al 110%. En el mejor de los escenarios, y que esos escenarios no se dan, podemos hablar de una inflación el año que viene del 140% o más también. ¿Crees que eso es posible? A ver, yo hace muchos meses atrás hablaba de 100% cuando la inflación era 50%. ¿Por qué? Por la dinámica que llevaba este proceso. Y de nuevo, yo creo que la dinámica que lleva esto, salvo que hubiera una reversión climática extraordinaria que hiciera florecer a toda la... O sea, una cosa quimérica, pero digo, yo no veo cómo se arregla un descalabro de esa naturaleza. Hay que acordarse que yo estoy calculando más o menos 35 millones de toneladas de caída. La caída de Macri que produjo la crisis del 18 fue de 40 millones. Y yo no creo que esta sequía sea inferior a la de Macri. O sea que en ese escenario, ¿cuál sería la inflación que vos estás esperando? Y yo estoy esperando, ¿no?, a todo lo que tenemos una corrección cambiaria, porque eso requiere
que aparezcan dólares de algún lugar. Eso no aparece con un tipo de cambio tan atrasado como este. Es un tipo de cambio muy atrasado. O sea, por ejemplo, recuperar los niveles del 2006, 2005, que teníamos una situación externa holgada, implica más de 80% de devaluación. Digo, es un número importante. O sea, con el la impacto idea es qué holgura uno necesita en la economía argentina, dado el cierre de créditos, los problemas de productividad que tenemos. Yo hoy miraba, si uno analiza, la productividad está cayendo. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, es que cada vez empleamos más gente en sectores improductivos. Entonces, hay más empleo, pero la productividad media es más baja. ¿Y eso en qué se traduce? En salarios más bajos. Pero bueno, ese proceso requiere un tipo de cambio más competitivo. Otro problema, ¿no?, que mencionaste al pasar, los pasivos remunerados, ¿no?, del Banco Central, las denominadas LELIQs, los pases que tiene la entidad que utiliza para eso está generando un poquito más de 610.000 millones por mes. Van a superar los 10 billones de pesos ahora en los próximos días, ¿no? ¿Cómo se resuelve este problema? ¿Qué consecuencias puede tener, ¿no? También. De una manera sana, estabilizando, haciendo una estabilización clásica, o sea, no del tipo nuestro, sino clásica. Quiero decir con eso una estabilización que balancea las cuentas, incluyendo los intereses, que genera una expectativa muy fuerte en materia de acumulación de reservas, de crecimiento de exportaciones, de inversión, de rentabilidad, digamos, el menú de un crecimiento en base a exportaciones y a inversión. Por ejemplo, el crecimiento de este año ha sido en base a consumo. El PBI iba a crecer algo más de 5, el consumo creció 10. A ese crecimiento en base a consumo, en base a dispendio fiscal, en base a, digamos, a la facilitación monetaria de los primeros 8 meses, ha descalabrado las cuentas externas, ha descalabrado la acumulación de reservas. Para cerrar, Ricardo, el fallo de ayer, el fallo que condena a la vicepresidente a 6 años en la inhabilitación de ejercer cargos públicos, ¿crees que va a tener una repercusión económica? Yo creo que el fallo y el juicio han sido muy prolijos, desde la instrucción hasta el proceso seguido por los fiscales, los defensores. O sea, me parece que ha sido un proceso muy transparente, que además, para que todos tomemos conciencia, es seguido universalmente, es un precedente. Cuando se conozcan los fundamentos van a tener que ser muy doctrinarios, porque sienta un precedente, nunca había ocurrido una cosa así. Así que me parece a mí que es un tema muy importante institucionalmente. Creo que los jueces van a ser muy, muy prolijos y espero lo mismo en casación y en la Corte Suprema. O sea, yo creo que el fiscal va a apelar. El fiscal va a apelar porque quiere 12 años. Me supongo yo que ella va a apelar porque si no confirma. Y vamos a estar en ese baile. Muy bien. Ricardo, muchas gracias. Gracias. Cerramos el programa de hoy entonces con el análisis del economista y diputado nacional Ricardo López Murphy sobre la situación de la economía y las perspectivas que tenemos por delante. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.